pasaría si tuvieras que abandonar el lugar donde has vivido casi toda tu vida porque los precios de los alquileres de la vivienda se dispararon y ya son impagables? En muchos casos, el auge del turismo y la llegada de extranjeros ha reconfigurado de tal forma tu barrio que ya casi ni lo reconoces. Bueno, este fenómeno se llama gentrificación y está avanzando en las grandes ciudades, no solo de Europa, de Estados Unidos, pero también de América Latina. Y en los últimos días, de hecho, hubo 2 marchas en la Ciudad de México por este tema. Esta es la segunda marcha antigentrificación que se lleva a cabo en la Ciudad de México. Esta vez fueron convocados al sur de la ciudad y caminan en estos momentos por Avenida Insurgentes. Claro, es que la tendencia allí se ha disparado debido no solo al turismo en general, sino a la proximidad del Mundial de Fútbol. Recordemos que el año que viene, México, Estados Unidos y Canadá serán sedes del Mundial. Y esto va a atraer a millones de nuevos visitantes. Pero no solo sucede en México. Muchos de los barrios de las grandes ciudades del mundo se están revalorizando. Aparecen nuevos desarrollos inmobiliarios y con el auge de las plataformas como Airbnb, cada vez las viviendas destinadas al alquiler temporal son cada vez más. Y tras la pandemia, muchas personas que empezaron a trabajar de forma remota, ahora lo pueden hacer desde cualquier lugar del mundo y por eso deciden estar trabajando temporadas largas en diferentes países. El resultado, precios altísimos que expulsan a los vecinos locales y en muchos casos los obliga a viajar largas distancias hasta los lugares de trabajo. La tendencia llegó a tal punto que, por ejemplo, en Barcelona, la gente salió a protestar a las calles hasta que las autoridades locales prometieron eliminar gradualmente todas las licencias de alquileres temporales para el año 2028. Y es que no solamente desaparecen los residentes, con los residentes desaparecen negocios familiares, negocios tradicionales, llegan desarrollos urbanísticos, inmobiliarios, cafés, restaurantes, tiendas que nada tienen que ver con la cultura local. Así que si vives en una gran ciudad o estás pensando mudarte a otra, bueno, sin duda este programa te va a interesar. Vamos a hablar con Miriam Mabel Martínez. Ella es escritora y además es profesora de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y hace tiempo viene analizando este fenómeno y además ha vivido en carne propia la gentrificación en su propio barrio en la Ciudad de México. Cuando me convertí en una turista de mi cotidianidad, se ha preguntado Miriam en uno de sus artículos. Vamos a hablar con ella de esta tendencia mundial. Pero antes, como siempre lo hago, los quiero invitar a que me sigan en mi canal en YouTube, @PatriciaYaniotVideos, y por favor suscríbanse, porque solo así podemos hacer sostenible la producción de ¿Qué pasó con lo que pasó? Si les gusta lo que ven, le hacen clic a la palabra suscribirse y ya estamos conectados sin ningún costo. También pueden activar las notificaciones para que les avisemos cuando publicamos nuevos programas. También para los que les gusta el formato podcast, me pueden encontrar en Spotify. Los espero por allí también. Comenzamos en ¿Qué pasó con lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo que pasó? Miriam Mabel, gracias por acompañarnos en ¿Qué pasó con lo que pasó? Para hablar de un tema que para muchos en nuestra región es relativamente nuevo, aunque es un fenómeno que viene ocurriendo ya durante muchos años en muchas partes del mundo. Estamos hablando de la gentrificación. Para alguien que no conozca el término, ¿qué es? ¿Cómo se lo explicarías? ¿Qué es la gentrificación? Bueno, la gentrificación sería el aburguesamiento de un barrio, ¿no? El aburguesamiento de un hábitat, que es básicamente que llega una clase con mayor poder adquisitivo y desplaza económicamente a los antiguos pobladores. Eso sería la gentrificación. ¿Y por qué al llegar gente con mayor poder adquisitivo desplaza a los que están ahí? ¿Por qué los que están ahí se tienen que ir? Porque cuando llega alguien con mayor poder adquisitivo que renta, trae también sus modos y sus modos de vivir y sus gustos.
y sus gustos no corresponden a los de las clases más bajas, ¿no? O sea, digamos, todo en un estrato, y porque es un mercado. Cuando llega alguien que puede pagar más, todo empieza a subir. Eso es en todo, en cualquier parte. Llega alguien que puede pagar más una renta, suben las rentas, pero suben todos los servicios. Entonces las personas se tienen que ir porque no les alcanza a pagar esos servicios, y los servicios también cambian. Claro, se encarecen. Ahora, ¿qué hace que un barrio donde vive gente de menor poder adquisitivo se vuelva atractivo para estos jóvenes o gente que quiere vivir, ¿no? De repente más cerca de los centros de las ciudades, en fin? ¿Qué hace atractivo estos barrios? Hace atractivo estos barrios que son céntricos, que están comunicados, que están conectados, que tienen transporte y que se van poniendo de moda. O sea, básicamente que se van poniendo de moda porque antes no vivían, digamos, antes los centros históricos se fueron abandonando porque se vivía en la suburbia, ¿no? O sea, han cambiado nuestros modos de vivir. Eso también es lo que tendremos que ir viendo. Por ejemplo, en la Ciudad de México, las colonias que ahora son las más gentrificadas, que son la Roma Condesa, todo este corredor, pues una zona que fue abandonada después del 85 porque quedaron devastadas por los temblores. Entonces la gente no iba a vivir ahí porque eran peligrosas, porque se caían los edificios, porque el eco del temblor, de los dos temblores del 85 estaba todavía muy presente en todo el centro de la ciudad, ¿no? Que fue el más afectado. Con la llegada de esos nuevos residentes también viene un proceso urbanístico, ¿no? Del barrio. Vienen los constructores, los inversores, en fin. ¿Qué pasa simultáneamente con la llegada de estos trabajadores, digamos, que tienen un poder adquisitivo mayor que los residentes de estos barrios? El fenómeno que se da ahora, de lo que se está quejando mucha gente, y hay como un desplazamiento muy económico, tiene que ver también con el fenómeno del turismo. O sea, durante la pandemia, la gente pues no podía salir de sus casas, y mucha gente de fuera así como se fue gente de la Ciudad de México hacia el campo para tener otro tipo de vidas, también llegó gente del extranjero a vivir acá, pues porque también vives mejor, es más barato, digamos. Si acaso hay tanto residente extranjero también en la Ciudad de México, también tiene que ver que ellos han sido desplazados de sus lugares de origen, ¿no? O sea, todo esto es una cadena, un dominó de desplazamientos, ¿no? Entonces, cuando lo que sucedió en la Roma Condesa es que cuando se convirtió, digamos, antes de la gentrificación, tal como lo estamos viendo ahora, en un barrio muy atractivo, hipster, digamos, donde estaba la moda, donde era muy atractivo, se volvió muy atractivo para la inmobiliaria. Entonces, mucha gente quería venir a vivir aquí. Y cambiaron los modos. Había muchas casas de Art Nouveau, porque había otro tipo de vida antes, muchas familias, y la gente mayor empezó a vender sus casas. También se va muriendo la gente, van pasando otras generaciones. Venden sus casas, mucha gente empezó a hacer condominios, pero pues al principio hacían condominios de 5 pisos, o sea, todo iba como más lento y menos, con menos avaricia, diría yo, ¿no? Entonces llegaron la inmobiliaria y entonces empezó a verse que era un buen producto, ¿no? Que era muy atractivo porque estas zonas quedan, además de que tienen los transportes públicos muy cerca, están muy bien conectadas. Ahora, Miriam, Mabel, cuando tú dices que cambian los modos, no solamente, bueno, porque se paga más, porque las casas se convierten en edificios, ¿qué más cambia en el barrio? Cambian los gustos, no sé, por decirte, yo cuando llegué a la Condesa, ¿no? Que fueron pues, en los 90s, no sé, había, por ejemplo, fonditas, ¿no? Para nosotros fonditas son lugares donde te dan de comer, ¿verdad? Y eran como para los trabajadores, mucho más modestas, entonces se empezaron a dar cuenta ellos mismos quién eran los pobladores más jóvenes, y entonces empezaron a poner otras variedades, ¿no? O sea, se volvió como un poco
más gourmet, digamos, ¿no? O para los jóvenes. Entonces empezaron a aparecer espacios, restaurantes para gente más joven, ¿no? Y empezó también a aparecer una necesidad de estar afuera, ¿no? Como esto de gozar el espacio público. También tiene que ver con eso, con la apropiación del espacio público. Entonces, va cambiando esto, pero convivíamos. Cuando te digo de que va cambiando los hábitos, es que entonces llega a, no sé, construye una inmobiliaria y hace departamentos más lujosos y entonces la gente que llega, sus necesidades son distintas, ¿no? Ya no quiere un tianguis, ¿no? Ya no quiere al cerrajero, ¿no? Porque no va bien, ya no necesita del zapatero todo el tiempo, ¿no? Van cambiando pues los hábitos. Y entonces, esas son las personas que no nada más es que están ahí, sino que esos mismos locales se vuelven atractivos para otras personas que pueden hacer negocios que sean más, o sea, que les vaya mejor económicamente. Entonces se van desplazando porque además se piensa que estas cuestiones no son necesarias, ¿no? Claro, que es parte del fenómeno. Ahora, para la gente que es dueña de la propiedad, el hecho de que venga gente con mayor poder adquisitivo y quiera poner su propiedad en venta, pues es algo positivo, ¿o no? O sea, pues depende cómo lo veas, porque si llegan, yo te voy a hablar de casos particulares que conozco, no sé, yo por ejemplo, yo hacía todo en mi barrio, ¿no? Yo caminaba y tenía mi cerrajero, el que me arreglaba el sastre, todo ahí, ¿no? Incluso mi psicólogo. Entonces, mi psicólogo tenía ahí su consultorio y su casa. Y cuando empezó esto a crecer, hace unos 10 años o menos, antes de la pandemia, llegaron y le ofrecieron, no sé, aparentemente un dineral por su casa, ¿no? Pero ya ese dineral que le ofrece, no sé, voy a decir una cifra, no sé, 10 millones de pesos por su casa, que en ese momento parecía mucho. Pero los departamentos que estaban vendiendo ya costaban 6, ¿no? Departamentos de 100 metros. Y él tenía una casa de, ¿qué te gusta? Construido 300 o sea, entonces él les explicó, o sea, ¿cómo me va a convenir? Y entonces le decían, bueno, no, pues es que tú puedes comprar, ¿dónde? Entonces, si él hubiera aceptado esa compraventa, te hubiera tenido que salir. Claro, a lo mejor eso le alcanzaría para comprarse una cosa muy grande, pero fuera de donde él se desarrolla, ¿no? Y entonces él dijo, no, yo no me voy a ir, yo prefiero mi casa. Entonces le decían, pero te podemos dar un departamento, pero yo no quiero vivir así, ¿no? Entonces van cambiando, o sea, sí te pueden ofrecer mucho dinero, pero ¿para qué te alcanza? claro, después con ese mismo dinero no puedes comprar el mismo espacio en el que vives, en el que creciste, en el que convives con tu comunidad, claro que sí. Ahora, Miriam Mabel, ¿cuál es la diferencia entre revitalizar un barrio, ¿no? Entre una revitalización urbana con la gentrificación? ¿Hay una diferencia allí? Yo creo que en la revitalización conviven las clases sociales, ¿no? O sea, hay una idea de convivencia donde hay un espacio para todos, ¿no? Yo cuando llegué a vivir a La Condesa, no sé, mi cerrajero vivía ahí en mi misma colonia, ¿no? Y él se atravesaba unas calles y llegaba a su trabajo, ¿no? Su trabajo estaba ahí, por eso había puesto su cerrajería ahí, porque él era de ahí, ¿no? Entonces, es como todos nos podemos responder más a la convivencia. Cuando se gentrifica, pues te digo, cambian los hábitos, cambian los precios y lo que se quiere es como remozar, digamos, no remozar, sino aburguesar tanto un espacio porque lo que se está viendo es la plusvalía, ¿no? Entonces es como ver, es una inversión. Entonces, todo tiene que ver que sea una inversión. Entonces, llegan restaurantes muy lujosos, llegan boutiques, ¿no? Pero entonces ya no son los servicios de antes y a la vez también van generando otros problemas, ¿no? ¿Cómo cuáles? El ruido. O sea, el ruido es una cosa desquiciante. O sea, desde el ruido de las construcciones, el ruido de los restaurantes, o sea, El tráfico, me el imagino tráfico, también.
Pero yo te pondría que para mí uno de los problemas principales y desde hace mucho, mucho tiempo que no te das cuenta hasta que sales es el ruido. Hay ruido 24 horas, ¿no? O sea, los bares, las terrazas han venido también a romper todo porque tampoco se habían pensado eso, o sea, cómo viaja el sonido. Cuando hay un bar, pues está constreñido en un espacio y hay mucha tecnología para el ruido, ¿no? Pero las terrazas es otra cosa, ¿no? Claro, ahora el disfrute al aire libre pues permite que todos los vecinos escuchen el ruido, la música, en fin. O sea que tú fuiste víctima de la gentrificación, tuviste que salir del barrio donde viviste mucho tiempo. Sí. ¿Y cómo lo has experimentado? ¿Cómo lo has No, vivido? yo la verdad pienso que es un problema muy fuerte en el sentido de que sí se necesitan regulaciones porque para mí todo es básicamente una cuestión de avaricia, porque si tú estás especulando, digo, a mí mi casera llegó un día, después de 20 años de vivir en el mismo sitio, de pagar la renta a tiempo y, o sea, digamos, sin haberme retrasado un solo día en 20 años, nos dijo así literal que ya no nos iba a renovar el contrato porque había gente que le podía pagar el doble o el triple que nosotros. Y ahí, y ahí ustedes no tenían ninguna defensa. No, bueno, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer para tener una salida digna porque yo, como se lo dije en ese momento, es tu casa, tienes todo el derecho, pero lo que no tienes derecho es a ser cruel, ni a ser ni a ser abusivo, ¿no? Porque no me estoy robando tu casa, o sea, no me tienes que desalojar porque no te pago, ¿no? Y esto es un convenio, pero tú no puedes venirme a decir que tú tienes un cliente que te paga más, porque eso es ilegal. Y es ilegal entonces en Claro, no, México. o sea, tú no puedes vender, tú no puedes poner a rentar algo que estás rentando. Ahora, Miriam Mabel, desde que tuviste que ir de la casa que rentabas por muchos años, ¿cómo cambió tu vida? O sea, ¿tuviste que estar más lejos de tu trabajo? En fin, ¿cómo eso afectó? Mira, a mí me afectó en el sentido de que, bueno, después de vivir 20 años en un espacio donde además a mí lo que me gustaba de donde vivía era exactamente el espacio físico, en la urbanización, pues me gustaba que había muchos parques, que tenía muchas cosas cerca. Además de todo, pues también uno se acostumbra, uno es animal de costumbres, ¿no? Entonces, mi casa no nada más era mi casa era mi barrio, ¿no? Yo conozco, te puedo decir, 20 años, yo conozco a todo mundo, tengo unos perros, todo el mundo me conoce, todo el mundo sabe el nombre de mis perros. Entonces, claro, para mí lo más fuerte fue eso, cambiarme de un lugar, de mi espacio. Sin embargo, cuando nosotros nos dijeron que teníamos que ver, yo en ese momento me di cuenta que a mí ya había muchas cosas que no me gustaban y bueno, que era el momento de cambiar porque ya, aunque me pareciera cómodo estar ahí por el transporte, porque, bueno, pues porque viví 20 años ahí, porque era lo único que sabía, ¿no? O sea, de mi vida adulta era lo único que conocía, ¿no? Pues la comodidad a veces, te hace obviar las cosas que ya no funcionan, ¿no? Entonces, cuando ya tuve como esta certeza, dije, yo no quiero irme a un espacio igual, ¿no? Porque yo ya no vivo en el lugar al que yo llegué y que me gustaba mucho, que era que había mucha comunidad, que había otro tipo de restaurantes, que había gente de todas las edades, que no era, yo ahora siento que la Roma Condesa era un hotel, ¿no? Yo lo veo y digo, no, pues esto es como vivir en un hotel, ¿no? Entonces yo misma Gente que entra y sale, ajá, yo gente misma me diferente. pregunto, sí, yo misma me pregunto en qué momento me convertí en turista de mi vida cotidiana, ¿no? Porque además te vas acostumbrando a los nuevos hábitos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo cuando llegué ahí, de repente iba a tomarme un café, había un café, ¿no? Uno, ¿no? Y luego aparecieron dos. Cuando yo dejé de vivir ahí, iba diario sacaba a mis perros y me iba a un restaurante, a un cafecito, que me encantaba tomar café. Y una vez me pregunté, ¿cuándo dejé de prepararme café en mi casa para salir como si estuviera de vacaciones todos los días a tomar café, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de eso, yo decidí, y lo comenté con mi pareja, que pues nos fuéramos a un barrio donde, claro, que nos simplificáramos la vida, que estuviera cerca de nuestro trabajo, que estuviera alejado sobre todo de estas prácticas que a mí ya no nos parecían atractivas,
de la Roma Condesa. Miriam Mabel, en México específicamente, este fenómeno de la gentrificación se debe más al cambio generacional que llega a estos barrios, a la avaricia y la especulación económica o al turismo, o es una combinación de los tres. Yo creo que es una combinación de todo, o sea, sobre todo creo que se mezclan que la especulación inmobiliaria, donde también se ve que es un buen negocio, ¿no? El desarrollo inmobiliario, donde son zonas muy céntricas, lo que te digo, yo insisto en lo céntrico porque eso es muy atractivo, ¿no? Que te queda todo, que te queda cerca del Bosque Chapultepec, que te queda cerca el centro, ¿no? Y yo siempre pienso, bueno, uno se tiene que mudar para ver qué es lo que te tiene que quedar cerca, ¿no? A lo mejor a ti uno le tiene que quedar cerca otras cosas, ¿no? Pero creo que después de la pandemia que empezó a hacerse el home office, pues como que se revolvió, porque entonces vinieron muchas personas de otros lugares a vivir, por lo que te digo, o sea, también si hay muchos extranjeros en México, que sí los hay, no creo que no son el problema, ellos también son desplazados de otro lugar, ¿no? Ellos también vienen hacia el sur porque sus rentas son, o sea, impagables. No sé si vives en Nueva York y con $2,000 te rentas un cuarto de 10 metros, no, bueno, pues en Claro, México, en pues, México te vas a encontrar ¿no? un lugar Entonces, más claro, espacioso. lo que les ayuda es el tipo de cambio, ¿no? Y es muy entendible. Yo creo que el problema es la especulación inmobiliaria, porque lo que sí veo es que como pasó en el siglo pasado, antes de o sea, digamos, después de la revolución aquí, es que otra vez el dinero está en pocas manos, porque los dueños de estos lugares no es la gente, son unos cuantos, que son los que rentan, son los que construyen. Y tú dirías, no, bueno, están construyendo y entonces yo puedo comprarme un departamento. Pues tampoco está fácil para la gente más joven comprarse un departamento, pues porque viene también de otros movimientos, de que si hay trabajo, de que si no hay trabajo. Entonces yo creo que no es tan fácil ni en México ni en ninguna parte del mundo para la gente joven comprarse una propiedad, porque sí creo que lo que es una cuestión mundial es que los centros de las grandes ciudades todos son muy caros porque son muy atractivos por céntricos. Claro, porque tienen esa posibilidad de estar cerca a lugares emblemáticos de las ciudades, los museos, en fin, los centros de trabajo, el transporte, los centros comerciales, en fin. ¿Qué pierde un barrio, Miriam Mabel, cuando se pone de moda? ¿Cómo se transforma el tejido social cuando los residentes de ese barrio se tienen que ir? Pues pierde su identidad. Mira, hay un etnólogo que a mí me gusta mucho, ya murió, francés, que se llama Marco Ye, que él a finales de los 90 dijo algo que cada vez que salgo aquí en la Ciudad de México o veo las noticias del resto del mundo, pienso cómo tenía razón, y él dijo que en el siglo XXI todos los grandes centros históricos de todas las megalópolis del mundo, así Mumbai, Tokio, Londres, Ciudad de México, Buenos Aires, todas nada más iban a poder ser habitadas por las élites económicas internacionales, ¿no? Y yo dije, no, esto no es cierto. Y eso sucede en París. En París solamente viven los ricos, las clases muy altas en el centro, ¿no? Todos los demás tienen que vivir fuera. Entonces, ¿qué cambia? Que se vuelve un lujo, ¿no? Se vuelve un museo, ¿no? Se vuelve un museo porque nada más es como hay que ir a ver lo que tiene de atractivo. Se vuelve un lugar donde se reproduce lo peor del capitalismo y lo peor del mercado, porque entonces llegan a trabajar desde muy lejos los que tienen que dar servicio a los que pueden pagar, ¿no? Entonces, y en estos mismos lugares, pues lo que aspiran es a parecerse a todas las grandes ciudades, ¿no? O sea, el espejo, ahora sí que la fantasía de la globalización, ¿no? De que yo estoy en la Ciudad de México y me tomo un flat white con un croissant,
una au chocolate, ¿no? Como si estuviera en París, pero me lo tomo igual en Londres y me lo tomo igual en Berlín, y que lo que aspiramos es a que parezca que estamos en cualquier parte del mundo. Ya vamos a hablar de las regulaciones que ya me lo mencionabas, pero bueno, México va a ser una de las sedes del Mundial de Fútbol. ¿Tú crees que este fenómeno va a empeorar con los Airbnbs? En fin, que las protestas van a seguir como vimos en Barcelona, en fin. ¿Cómo crees tú que va a afectar esto a México, sobre todo a la capital? Pues mira, yo creo que el Mundial, como se va a estar en 3 países y además México tiene tantos problemas con Estados Unidos, no sabemos cómo va a estar, es que por más que, o sea, digamos, la Ciudad de México tiene muy buena capacidad hotelera, ¿no? Yo creo que quienes más sufren esto son los hoteles, ¿no? Porque antes del Airbnb, de cualquier manera, aquí hubiera podido hacerse un mundial completito, unas olimpiadas, y hay capacidad hotelera porque hay muchos hoteles, muy buenos hoteles, como para cubrirlo. Yo no creo que el Airbnb vaya a afectar, ¿no? Porque pues, no sé cuántos partidos se van a jugar. Bueno, aquí es la inauguración, pero es como muy momentánea, y creo que si algo sabe la gente en México es sacarle provecho a estos momentos digamos, de bonanza, ¿no? O sea, es como cuando te vas a la playa en diciembre, está muy lleno y la gente local sabe que ese es el momento de que va a llegar una derrama económica importante. Yo creo que también los mexicanos lo tenemos muy claro y que todo mundo va a querer hacer un negocio, y está bien, ¿no? Y bueno, va a ser un fenómeno que se va a incrementar por el tiempo que dure el Mundial. Ahora, Miriam, ¿cómo puede la comunidad de un barrio defenderse de la gentrificación? ¿Cómo pueden presionar, hacer lobby para que se establezcan regulaciones y se evite este fenómeno que está desdibujando muchos de nuestros barrios en nuestras capitales, en nuestras ciudades? Pues no solamente en América Latina, no, en claro, el mundo. en el mundo, no, estoy totalmente de acuerdo. Pues mira, lo que creo que es un problema muy profundo, porque lo que se tendría que hablar es de políticas públicas, lo que se tendría que hablar es de vivienda justa. Cuando la gente no es dueña de los lugares, es muy fácil gentrificar, porque nada más les dices, no les rentas y ya. Entonces yo creo que lo que va a tener que pasar es que se van a tener que regular, no nada más las rentas, se van a tener que regular que alguien no pueda tener 50 Airbnbs, ¿no? O sea, no sé si, o sea, digamos, también eso es como que alguien tiene la capacidad económica y compra 100 departamentos, y no te estoy exagerando, pues, ¿no? Existe ese negocio, claro que sí. Se regula eso, está muy tremendo. Yo el único lugar que sé, y eso porque tengo un amigo que vive en un barrio dominicano en Nueva York, y él me decía que ahí que no se gentrificaba porque la comunidad tenía como una alianza y no permitían entre ellos, o sea, es una cosa que a mí me parece muy padre, pero me parece muy difícil de llegar, de que tienen un acuerdo, nadie va a especular. O sea, si alguien llega a mí y me dice, yo te doy 15 millones y valen 8, o sea, que no se me hagan así los ojitos de que me voy a hacer millonario, o sea, y que si algo lo están vendiendo, procuran que alguien de la misma, digamos, de su mismo grupo lo pueda comprar. Entonces, tengan la primera opción. Tengan la primera opción, y entonces están ellos ahí, y hay como un control de precios, digamos, social, ¿no? O sea, colectivo, de comunidad. Y creo que es difícil, pero creo que podría ser como una ventaja. Pero yo acá lo que veo es que pues ganó la especulación, ¿no? La especulación. Pero ¿qué políticas públicas, aparte del control de renta, de esta otra opción que me has mencionado, limitar el número de unidades que un propietario puede tener para rentar, qué políticas públicas tú crees que adicionales se podrían implementar sin que esto frene el desarrollo urbanístico, que finalmente pues el crecimiento urbano tiene que suceder? No, claro, o sea, pues yo creo que tendrían que recuperar inmuebles y hacerlos de vivienda social, no sé, creo que esta es una idea que ha tenido el gobierno de la Ciudad de México, como eso de recuperación. El problema, yo también creo que tenemos que volver a pensar que tenemos que convivir muchas clases sociales en un mismo barrio,
¿no? Y creo que se hicieron como guetos, ¿no? Entonces, como que yo, eso es un problema que ahora que ya no vivo en la Roma Condesa, veo que ya era un problema, ¿no? Cuando a la misma comunidad que fue cambiando paulatinamente, ya no le gustaba ver a cierto tipo de cosas, de, digamos, no de vecinos, sino de negocios, porque entonces afeaban, ¿no? Entonces nosotros mismos, sin querer, digamos, yo ahí digo como vecino, fuimos promoviendo que para verse más bonito, pues ya no estuviera el zapatero, ya no estuviera el sastre, ya no estuviera esto. Y ya para terminar, Miriam, ¿hacia dónde crees tú que vamos con este proceso? ¿Tú crees que se puede revertir, se puede ralentizar o esto va a empeorar? ¿Tú crees que hay ánimo, hay conciencia para tomar cartas en el asunto? Pues yo creo que por lo menos se está hablando, ¿no? O sea, a mucha gente le podrá parecer muy caótico, bueno, pero sí son las cosas en las crisis, ¿no? Yo creo que está bien que se esté hablando, que está bien que haya, que no, que todos estemos hablando por fin de esto, o sea, a mí me ha sorprendido que sea hasta ahora, ¿no? O sea, yo fui viendo cómo cambió el barrio donde yo vivía en 5 años, o sea, digamos, yo vivía ahí 20, pero mi pareja vivió ahí 30 y yo creo que en los últimos 5 años fue cuando fue el cambio brutal, o sea, de la pandemia para acá. Y lo que me sorprende es que no hubiéramos estado hablando antes de esto. Yo creo que lo que tenemos que hacer es pues seguir como exigiendo, porque sí se trata del acceso a la vivienda, de la construcción, y que se tienen que encontrar modelos donde podamos como convivir todos, ¿no? Ese yo creo que es el mensaje. Y me pregunto, ya para terminar, esta sí es mi última pregunta, Miriam Mabel, ¿qué papel juegan los gobiernos locales, no? Me imagino que les conviene este fenómeno también, porque entre más unidades haya, pues más impuestos reciben, ¿o no? ¿Son un poco cómplices de esto? ¿Les interesaría regular? Yo creo que al gobierno le conviene porque si lo regulariza, pues recibe impuestos, ¿no? O sea, si se cobra, no sé, si se regulariza, no tengo idea cómo van a ser con el Airbnb, pues entonces hay como un beneficio para la sociedad, ¿no? Conviven de otra manera, ¿no? O sea, yo creo que también todos tendríamos que dejar de ser ¿cómo se llama? Tan individualistas, ¿no? Si yo también me mudo a un lugar, pues también me tengo que acostumbrar y ver cuáles son los modos del nuevo sitio, ¿no? Creo que pues a las autoridades les conviene que todos estemos contentos, ¿no? Les conviene que venga mucha gente, ¿no? O sea, también, digo, yo soy de la Ciudad de México y a mí me encanta que vengan turistas porque me encanta mi ciudad pues yo creo que es una ciudad hermosa Lo es, y hermosísima. que Uno puede se venir, siente orgulloso de mostrar su ciudad. y que puede venir mucha gente, ¿no? La cuestión nada más es que no se tiene que concentrar en un solo lugar, ¿no? Como que también creo que las autoridades pueden hacer que muchas partes de la ciudad también sean muy atractivas. O sea, de repente pareciera que la Ciudad de México es el centro y la Roma Condesa, ¿no? La ciudad es hermosa, es mucho más grande, ¿no? Entonces también nosotros quitarnos esa idea. La Ciudad de México es más grande, hay muchos más lugares, ¿no? Y pues los podemos ir como pues conviviendo todos y abriendo, ¿no? Pues Miriam, ha sido un gusto que Gracias. nos hayas acompañado para hablar de este tema, para entenderlo y bueno, no solamente desde tu perspectiva académica, sino también como residente, porque lo viviste en carne propia. Gracias de nuevo. No, gracias Me imagino a ti, que Patricia. estaremos hablando de estos temas mucho más a menudo. Bueno, pues Un gusto. Igualmente. Miriam Mabel lo expresó muy bien. Tenemos que poder convivir en barrios en los que aspiramos a estar todos, donde haya lugar a la diversidad, sin perder la identidad local, sin que todos los lugares se parezcan, sin desplazados de sus entornos y, por supuesto, también garantizando el progreso, las mejoras urbanísticas y el desarrollo inmobiliario. Lo tendremos que poder hacer para que unos no ganen a expensas de los que menos tienen. Para eso se necesitan, sí,
algunas regulaciones, como escuchamos, pero sobre todo mayor conciencia de las autoridades y mayor compromiso de los vecinos. Una mayor participación ciudadana para inmiscuirnos en los asuntos de nuestra comunidad, de nuestro vecindario. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que actuando para preservar nuestro entorno? No me cabe duda de que podemos encontrar un equilibrio donde también quepan los que ganan menos y garantizarles el derecho a una vivienda asequible. El tema debería estar ya en la agenda de nuestros políticos para evitar llegar al extremo de Barcelona, en donde tienen, como les contaba, la meta de 3 años para eliminar los alquileres temporales. Y a mí me parece también que es un extremo, porque así eliminan la opción de la vivienda de estas plataformas que resulta atractiva para los que no tienen presupuestos para pagar largas temporadas en un hotel que además cuenta con mucho menos espacio que el que te ofrece un apartamento amoblado. Así que a activarnos como ciudadanos. Gracias por acompañarme una vez más y antes de despedirme les recuerdo hacerle clic a la palabra suscribirse para que nos apoyen con este seguimiento. Desde ya, muchísimas gracias para los que ya hacen parte de esta gran comunidad. Ya somos más de 211,000 seguidores y eso es gracias a ustedes. Los espero por Spotify también. Nos vemos la próxima semana en otro ¿Qué pasó con lo que pasó? Gracias de nuevo. ¿Qué pasó con lo que pasó?